Bueno, si usted es de los que solo oye lo que le gusta, este no es su vídeo, porque aquí vamos a hacer un análisis breve y sin anestesia del fraude electoral en Colombia, tal como lo estamos haciendo en este canal hace meses. Les recuerdo que este no es un canal de ningún partido político, es un canal independiente. Y aunque apoyamos al pacto histórico, nuestro apoyo no es incondicional. Ante todo, conservamos nuestra libertad de opinión y la defensa de los derechos humanos. El pacto histórico no son las cabezas visibles del movimiento únicamente. El pacto histórico somos millones de colombianos que lo conformamos. Y nuestra opinión y nuestra voluntad tiene que ser escuchada, porque tantos millones de personas no podemos estar equivocadas. Para empezar, obtuvimos unos resultados históricos para la izquierda en Colombia. Estas elecciones legislativas han marcado un hito, pero hay cosas que hay que tener en cuenta. Por una parte, la histórica votación de Francia Márquez, que es un desafío ético para el pacto histórico. Y la cruda realidad, ganaron los partidos tradicionales y las maquinarias corruptas, es decir, los de siempre. A pesar de nuestro triunfalismo y nuestra alegría por los resultados obtenidos, ganaron los de siempre. Siguen teniendo el sartén por el mango. Por eso, si Petro llega a ser presidente, salvo que Fuerza Ciudadana pueda recuperar votos para pasar el umbral y tener varias curules, posiblemente pues del partido de la U y del Cambio Radical, vamos a necesitar pues el Partido Liberal, al Partido Liberal en pleno con César Gaviria a la cabeza, un sapo que nadie que sepa un poquito de historia de Colombia quiere tragarse. La tarea del senador Roy Barreras de garantizar una bancada de gobierno de no menos de 56 senadores es de alto riesgo moral. Para saber lo que está pasando y que ustedes se puedan hacer su propia opinión, hemos invitado a Clara Córdoba y a Harvey Rivera, testigos escrutadores en Corferia, Bogotá, y a mi compañera Kate Benavides, analista de datos y voluntaria internacional. Kate, como ustedes saben, ha estado apoyando a diversos niveles, como la inscripción y capacitación de testigos electorales, la coordinación internacional de la veeduría ciudadana que ha impulsado Palabras Mayores, y además Kate también es la autora de una aplicación para el escrutinio de votos en el exterior que, como ya hemos denunciado en este canal, pues hubo una empresa contratada por el Pacto Histórico, Ingenial, a la cual se le ofreció colaboración y no quisieron utilizar la aplicación de Kate. Esta empresa la contrató el Pacto Histórico por un monto que ronda los 3.000 millones de pesos. Y no la quisieron utilizar a pesar de no tener realmente una estrategia para ellos cuidar los votos internacionales. Si ustedes han visto el anuncio de este vídeo, en este vídeo preguntamos por qué no se quiere que se hable del fraude electoral. Ven la imagen del registrador, pensarán que por qué no quiere la derecha que se hable del fraude electoral. Pero es que curiosamente en los últimos días tampoco parte del pacto histórico quiere que se hable del fraude electoral. Entonces vamos a empezar con Harvey. Harvey, ¿a qué se debe eso? ¿Por qué en los últimos días dirigentes del pacto histórico no quieren que se hable de fraude? Porque efectivamente no hubo fraude, simplemente no hubo fraude porque aquí las elecciones las hizo los jurados de votación y los hizo jueces de la República que están en las mesas escrutadoras. Y no hubo fraude porque la registraduría no está manejando eso. Yo te hago una pregunta aquí, Harvey. Ariel Ávila denunció el software electoral que entregó la registraduría. Él denunció que cuando estaban incluyendo los datos de los partidos, ya sea de izquierda, ya sea Pacto Histórico o la Alianza, cuando ellos ponían un número 9, al final contaba 0. Te estoy hablando del momento mismo del escrutinio, cuando el juez tiene el E14 en la mano y va cantando los datos, o la persona que va cantando los datos y la otra va incluyendo en el computador. Pues la persona canta 9, la persona pone 9 en el computador, pero luego al totalizar sale 0. Con respecto a esto, mire, yo soy ingeniero y yo soy científico de datos. Cuando entregaron el escrutinio, yo fui a la instalación y la registraduría entregó el software de escrutinio en ceros y yo verifiqué los pantallazos que fueran en ceros. Siempre que hay una mesa en el escrutinio, siempre empieza en ceros. Y el juez empieza a leer el E14 que llama de claveros y hay un digitador al lado de él. Y ese digitador va digitando. El software tiene por dentro un algoritmo
que cuando no hacen las sumas iguales, es decir, no hay nivelación de los sufragantes que fueron a ejercer el voto y los votos que hay dentro de las urnas, cuando no están igualados, el software no lo deja pasar. He sido testigo que hemos demorado hasta 2 horas buscando en una mesa la diferencia de un voto. El software está diseñado para evitar el fraude. Y no es cierto que se convierte en cero. El tema es una cosa en el escrutinio y eso está nivelado. Y nosotros hemos comprobado. Y los votos que se han recuperado no han sido por reclamos, porque yo hice 10 reclamos, han sido de oficio llevados por los jueces de la República. Yo que soy ingeniero, yo sí pude comprobar mesa a mesa. Yo manejé 108 mesas en Corferias, ¿sí? Y las 108 mesas hice 10 reclamos, todos me los rechazaron. Y los reclamos era porque había una diferencia en el 10% entre la elección de Cámara y la elección de Senado. Pero hubo momentos en que el software le decía, hay una diferencia, no se nivela y no pasaba. Es decir, bueno, digamos que esa parte puede ser entonces una que la gente no entendió cómo funciona el software de la registraduría. Pero de ahí a que se diga o que puedas decir que no hubo fraude, nos deja a todos un poquito... ¿Cómo se explica, por ejemplo, que en 30.000 mesas, casi 30.000 mesas, no haya un solo voto para el pacto histórico? Cuando termina la votación, el jurado de votación mete los tarjetones dentro de la bolsa. Y aparte de eso, también mete los C14 de clavero. Ese es el real. Ese no está publicado en la página web. Y ese E14 de preconteo es un conteo rápido. Y ese es el que aparece. Obviamente nosotros detectamos, mediante la operadora Ingenial, detectó, y nosotros ya lo sabíamos 8 días antes, que había que pararle muchas bolas al tema de cuando el pacto histórico sacara 0 votos. Además, porque estábamos ubicados en la página número 9, casi era un pie de página del E14, porque el E14 del Senado tenía 11 páginas. Y nosotros tenemos que sacar la foto de la primera página donde está el E11, la nivelación de la mesa, la página 9, donde está el cuadro donde se anota el pacto histórico, y la página número 11, donde están los firmas de los jurados. Harvey, pero ese diseño de ese formulario E14 es un diseño de la registraduría. Adrede, no se le ha dejado espacio al logo del pacto histórico. La formación de testigos es una obligación y que fue muy deficiente. Es decir, hay una cantidad de cosas en las cuales la registraduría ha sido deficiente, incompetente, negligente y francamente esa sumatoria de cosas son las que hace que la gente piensa que la registraduría está ayudando a que haya un fraude electoral. Yo discrepo mucho de la gente que dice el fraude es por lo siguiente. Quien hizo la elección el día 3 de marzo no fue la registraduría. Quien hizo la elección fue el jurado de votación. ¿A quién le entregó la cédula al votante? Al jurado de votación. ¿Quién le entregó los tarjetones? El jurado de votación. ¿Y quién nombró al jurado de votación? Correcto, pero ¿quiénes son los jurados de votación? Son ciudadanos que representan la sociedad civil, no son empleados de la registraduría. No son empleados, pero pueden ser ciudadanos escogidos porque tiene una ideología afín a los intereses de la registraduría. Pues el jurado de votación hizo la elección. ¿Quién escribió el E14? El jurado de votación. Entonces ahí no hay posibilidades de fraude hasta que no se terminen los escrutinios, porque falta las 2.134 mesas del exterior que inician este martes, ¿sí? No se puede hablar de fraude. ¿Fraude cuándo se puede hablar? Cuando se terminen los escrutinios y decir, ahí sí vamos a considerar quién es el fraude. Pero si hay dolo, son los jurados de votación, pues denúncialos. Ahora me gustaría conocer la opinión de Clara de todo esto que hemos estado comentando. Pasé toda la semana como testigo escrutador. ¿Qué observé yo? Primero, muchísimos errores en la forma en que llenaron los formularios C14. Esos C14 están llenos de mamarrachos,
lo único que les faltó fue ponerles pajaritos volando. Hay E14 tachados, rayados, retocados, incompletos. Tengo toda la evidencia para mostrarte. Hay algo que es supremamente preocupante. En estas elecciones sacaron a los profesores y metieron una cantidad de gente nueva y pues son muchachos jóvenes que creo que no alcanzaron a interpretar la seriedad del documento que ellos estaban manejando. Ellos tenían que llenar los E14 de delegados, transmisión y claveros. Curiosamente, esos tres formularios deben tener exactamente la misma información, pero por falta de capacitación, por inexperiencia o quizá por juego, porque hay formularios que parece que fueron hechos por juego, los datos no coinciden dentro de los tres formularios. Y hay algo que es supremamente grave, porque esos formularios deben ser iguales, esos E14 deben ser absolutamente iguales. Entonces, ¿qué pasa cuando uno es testigo de escrutinio? Al ser testigo de escrutinio, nosotros como testigos solamente tenemos acceso al E14 delegados, mientras que los jueces que están en la comisión están trabajando sobre el E14 de claveros. ¿Por qué razón? Si delegados me da un dato, claveros da otro. ¿Y qué dicen los señores de la comisión, los jurados? Nosotros les creemos a claveros porque claveros está totalmente custodiado. Entonces, habían muchísimas diferencias. Yo te cuento que en esta experiencia pude observar, mejor dicho, en el puesto en donde yo trabajé, que era de 120 mesas, tuvimos que abrir más de 20 veces bolsas. En las mesas de votación, cuando hicieron el recuento, contaron el logo y contaron el número. Entonces esos votos estaban valiendo por 2. Ellos lo sumaron como 2. Mientras que Pacto Histórico, que era una lista cerrada, y los partidos que tenían listas cerradas, pues tenían un solo voto. Y eso volteaba totalmente las cifras en todos los partidos. Yo estuve viendo el comunicado que hizo Roy Barreras, en donde decía, por favor, no hablen de fraude, porque pues es estar hablando en contra de Pacto Histórico, y Pacto Histórico está ganando. La pregunta que yo hago es, cuando está bien que haya un error matemático, está bien que de pronto les tembló la mano y no les quedó bien el número, pero cuando hay tantísimos errores, cuando hay tantísima equivocación, cuando hay cerca de, creo que de 500,000 formularios con problemas, nosotros no podemos decir que eso es un error ligero o equivocación. ¿Fue error? Sí, señor, de los jurados. Los jurados deben ser personas altamente preparadas. ¿Y quién las preparaba? La registraduría. ¿En qué momento el acúmulo de errores humanos, de inconsistencias, ya se convierte en algo que invalida la capacidad de un sistema electoral de realmente reflejar lo que quieren sus ciudadanos? ¿No invalida todo eso un sistema electoral para decidir el destino de 50 millones de personas? Por ejemplo, los jurados de votación fueron capacitados 1 hora, ¿cierto? No. En 1 hora no es muy fácil para una mala capacitación y poco tiempo para entender el proceso. Pero ese cúmulo de inconsistencias, mira que hay jurados que tienen sus preferencias y hay jurados que lo hicieron adrede, hay jurados que cometieron errores en no anotar los votos de Pacto Histórico, ¿sí? Pero yo lo que te quiero decir, el escrutinio es para subsanar esos errores. Eso se diseñó para eso y ser avalado por un juez de la República, y eso se hizo. Eso se hizo. Yo soy testigo y doy fe que lo hicieron a oficio. Es que ellos veían y decían, aquí hay inconsistencia, y lo corrigieron. Y cuando se subsana, ¿qué pasa?
todo es legal, todo es legal. Esto es multiplicar los errores humanos. Son cometidos por jurados que son humanos, que están escribiendo a mano. Eso que habla de los matachitos y asteriscos y todo, eso es legal. Eso viene así y así estaba. Pero lo válido es la suma matemática. Es que aquí estamos contra la matemática. Los votos son números. ¿Sí? Ya, Y Harvey, aquí el problema es que numeración. los números en los territorios se convierten en muertos, en millones de personas con hambre, en Correcto. situaciones sociales insostenibles en uno de los países más desiguales y violentos del mundo. Entonces aquí las fórmulas matemáticas y los algoritmos al servicio de esas fuerzas del mal son las que no nos convencen. Nosotros queremos saber qué hay detrás de todo esto. ¿Cómo es posible que se cometan tantos miles, cientos de miles y millones de errores? ¿Cómo es posible que de forma deliberada se gasten miles y miles de millones de pesos en no formar adecuadamente unos testigos o unos jurados electorales? Eso es Clara, verdad. tú concretamente en el tema de los testigos y de los jurados electorales, ¿tú crees que la registraduría ha cumplido su cometido? No, no la ha podido cumplir, pudo haber tenido la buena voluntad de hacerlo, pero en una hora no se entiende esa complejidad. Yo he sido formadora de testigos. En el 2018 formé más de 500 testigos electorales. He sido testigo de escrutinios más de 5 veces, pero lo que reflejan estos formularios, y tengo muchísimos para poderte retroalimentar y mostrar, no es no es un errorcito. Es decir, fueron cosas que da vergüenza. Si bien Bogotá ha tenido una gran participación de testigos electorales y en las mesas de escrutinios se han evidenciado y se han corregido muchísimos errores, ¿qué pasa en las regiones donde no hay testigos electorales? ¿Qué pasa en las regiones donde la comunicación no es tan fácil como en Bogotá? Eso es gravísimo y yo te doy toda la razón, Pablo, porque cuando tú dices cómo se puede jugar con la voluntad de más de 50 millones de personas, es decir, es el destino del país, es el destino de nuestra juventud, es el destino de los niños que están naciendo hoy y las cosas no están bien en este país. Nosotros tenemos unas cifras alarmantes de inhumanidad, de calidad de vida. Las cosas tienen que cambiar. Nosotros, si bien hasta que no lo diga un juez que existe el fraude, perfecto, pero que las inconsistencias que han presentado estos formularios, y no solamente los formularios, cuando Ariel Ávila, yo vi en esta semana que él estaba mostrando cómo cambiaban las cifras cuando se registraban y daba cero, pues yo me puse a mirar el día sábado y me dediqué a tomar pantallazos. El día viernes y el día sábado estuve tomando fotografías y una de las reclamaciones nuestras es, en un formulario, sí, casi siempre en pacto histórico, no es siempre, pero no es normal que tú tengas un número de votos, voy a decir una cosa pequeñita, 8 votos en delegados y en claveros aparezca 0. Mientras que hablábamos con el abogado y mirábamos a ver qué hacíamos, cerraron las bolsas, no nos permitieron. Y les dije, ahí hay una inconsistencia superior al 10%. Esa bolsa se debe recontar. Entonces, no es cierto que el sistema lo capta. El sistema lo que hace es lo que yo vi por mi experiencia. Cuando el número de votos es superior al número de sufragantes, salta el sistema. Pero no en todos los casos el número de votos es mayor que el de sufragantes y ahí el sistema no lo detecta. ¿Y qué está pasando con el escrutinio o qué va a pasar con el escrutinio internacional, Kate? El escrutinio del exterior va a empezar mañana, va a empezar el día martes. Ya están conformados los equipos de las 4 subcomisiones que van a conformar lo del exterior, que son un testigo y un abogado. Eso ya está montado.
pero no está montado con Ingenial, está montado con los insumos que está entregando el grupo que está trabajando en la parte distrital. O sea, los datos, las diferencias del 10%, la recopilación de las incidencias por las cuales vamos a solicitar abrir bolsas, o sea, los reconteos, los jueces son tienen un poco de resistencia para abrir las bolsas, a menos que le esté dando un motivo o una razón sustancial. Y estamos recopilando toda la información para que nuestro abogado y nuestro testigo allí en Corferias tenga la suficiente información para que soliciten la apertura de bolsas. Pero eso no tiene nada que ver con Ingenial. O sea, la empresa que contrató el pacto histórico para luchar contra el fraude sigue demostrando las deficiencias y la falta de transparencia que nos demostró en el caso de la aplicación para el exterior, para cuidar las elecciones en el exterior. Sí, no, está luciendo por su ausencia completamente. No sé si tanto Clara como Harvey tienen alguna información por parte de ellos, pero por parte para el exterior no hemos contado para nada. ¿Tú sabes de eso No, algo, mira, Harvey? Ingenial fue contratada y ellos hacían la capacitación. Yo me capacité con Ingenial para ser testigo de mesa y testigo de escrutador. Tuve 2 capacitaciones y prometieron una aplicación que no funcionó. Eso no funciona. Eso no funcionó, eso fue un fiasco total. Sí. Y segundo, Bueno, que no funcione una aplicación es simplemente un tema de incompetencia, ¿no? A pesar de que le están pagando tanto dinero a una empresa. Pero de señor. que se les ofrezca una aplicación que sí funcione y no la quieran utilizar, como es el caso del grupo de Kate Benavides, ¿no te parece muy sospechoso? Pues claro, o sea, ineficiente y sospechoso porque no se dejan ayudar de la gente que sabe. ¿Qué nos tocó hacer a nosotros? Crear nuestra propia aplicación en Telegram, creé un bot para ayudar a los testigos. Yo entiendo a Kate, ¿sí? Y Kate yo creo que está haciendo lo mismo que lo que yo hice. Dice, yo creé un bot para capacitar en caliente a los testigos porque los testigos, muchos testigos, llegan ese día al puesto de votación a apoyarlo y no se han capacitado, no tienen 0 minutos de capacitación ni siquiera por nosotros mismos. Imagínense, yo tenía a cargo mío 306 mesas y supuestamente Ingenial me trasladó una base de datos de 106 testigos. ¿Sabes cuántos llegaron? 12. Perdona, para 306 meses tenías 106 testigos y te llegaron 12. 12. 12 testigos para Claro, 306 mesas, entonces. Sí, claro, y eso fue una cosa ineficiente, eso no funcionó. Ingenial, para 306 mesas, al final resultó con ¿cuántos testigos? 12 testigos llegaron efectivos. 12 testigos. No solamente eso, o sea, yo puedo dar fe de lo que está diciendo Harvey. Con la parte del exterior, fuimos, tanto Gillian como yo, ella es la coordinadora internacional del pacto histórico. Estuvimos incluyendo listados nosotras, porque cuando lo pasamos inicialmente, Ingenial no hizo absolutamente nada. Bueno, o la comunicación con la registraduría, que también presentó una incidencia, fue fatal. Y las acreditaciones llegaban un día antes, o sea, los testigos, o bien le llegaba la acreditación en la mañana y ellos, o sea, el testigo ese día, muchos testigos ese día no sabían si iban a ser testigos o no. Y esto pasó mucho en el extranjero, e imagino que algo parecido tuvo que haber ocurrido en el nacional. El testigo no recibió la credencial, obviamente yo hago mi plan para el domingo, si no me ha llegado, o sea, no puedo presentar allí con nada en las manos. Cuéntanos qué pasó en Colombia, Clara, con los testigos. A ver, eso que está diciendo Kate refleja directamente la situación que sucedió aquí. Por ejemplo, yo estuve muy preocupada porque me confirmaran de que era testigo de mesa. Y resulta que la información me llegó el sábado a las 10:20 de la noche. Yo, como dice que yo tenía otros planes. Cuando veo que soy testigo, es decir, si paso y no miro el WhatsApp, no me había dado cuenta, pero la aplicación, ese mismo cuento de la aplicación ocurrió en las elecciones del 2018. Es muy difícil, supremamente complicado, pasar a través de una fotografía la parte
de imagen a datos, aparte de que la gente está cansada y está supremamente estresada. ¿Qué pasa con la cantidad de fotografías que tomaron cientos de miles de testigos? ¿Quién se dedica a mirar esas imágenes y a organizarlas cuando están llegando de distintas mesas, de distintas partes? Eso es un esfuerzo que se pierde. Este robo de votos al pacto histórico, que seguramente supera los 2 millones de votos, pues es la diferencia entre la votación a la consulta y la votación a Cámara y Senado, ya sería suficiente para poder pedir un recuento total de los votos, Sí. ¿o no, Harvey? Esa es la propuesta incluso del Centro Democrático. Hoy sacó un comunicado pidiendo el recuento de los votos general. El único que lo puede hacer es el Consejo Nacional Electoral. Por eso hay que esperar. Precisamente el Centro Democrático está pidiendo recuento total. Hoy sacó un comunicado pidiendo eso. Entonces, aquí uno ve un enigma muy grande, porque incluso también Gustavo Bolívar está pidiendo el recuento total y que dice que deben aparecer 500.000 votos más y que no son 19 sino 25. Pero Harvey, que lo pida Gustavo Bolívar es algo que yo me creo perfectamente. Pero que lo pida el Centro Democrático no es simplemente sino una jugada de póker. Porque saben perfectamente, porque ellos manejan el Centro Nacional Electoral, que no va a ser posible ese recuento total. Y en cambio sí están haciendo proselitismo y están haciendo populismo de derechas. Esta jugada del Centro Democrático de pedir el recuento de votos es una demostración más de su cinismo y de su descaro. Correcto. Clara, ¿a ti no te da la sensación de que como que la ciudadanía nuevamente ha estado delante de los propios dirigentes, incluso de los partidos políticos progresistas, que toda esta gente realmente salió y votó, que se le han robado millones de votos y que en este momento sigue reclamando y sigue peleando? ¿No crees que realmente la sociedad colombiana, así como lo manifestó en las protestas sociales, en esas elecciones también salió masivamente, solo que le están robando el voto? Está ocurriendo un fenómeno, y es que la sociedad tiene tal necesidad económica, humana, educativa, que la gente se está anticipando a las decisiones que toman los líderes políticos. Las cifras que tiene el pacto histórico son cifras de voto limpio, son cifras de voto de conciencia, son cifras de personas que quieren el cambio. El pacto histórico no tiene nada que esconder y no tiene nada que perder. Y yo estoy de acuerdo en que se abran todas las bolsas y se cuenten voto por voto. Estas elecciones, yo no sé si tengo bien la cifra, pero le han costado al país más de 1.2 billones de pesos. Billones con B. Entonces, no son un juego. Y no, la democracia en los países no se decide en 3 horas. En todos los países o en muchísimos países, los escrutinios no demoran 8 días, demoran mucho más. Nosotros tenemos el error de llevar la primicia, es decir, es el único país que en 3 horas tenemos un sistema tan efectivo que ya tenemos el presidente cuando ni siquiera se han terminado de hacer los conteos en las mesas de votación. Eso se debe acabar. Hemos vivido hasta ahora esa política de hechos consumados, ¿no? La historia de Colombia es la política de la fuerza y de los hechos consumados, de los engaños ya consumados. Este fue presidente, pero se supo que tuvo vínculos con el narcotráfico. Nunca se pudo probar esto, pero ahí estuvo 4 años de presidente y 8 y los que sea. Parece que nuestros dirigentes, incluyendo los del pacto histórico, no han entendido que el pueblo les pasa por encima. Y eso se los hizo ver. Les hizo ver que fueron ciegos para cuidar el voto. Esta misma contratación de la empresa Ingenial es una buena demostración de esto. Vamos a seguir cometiendo errores de aquí en adelante, pero yo creo que hay cosas que deberíamos unirnos como sociedad para pedir. Por ejemplo, ¿podemos seguir con este registrador que tenemos para las nuevas elecciones? ¿Y sabe qué pasó con la registraduría? Se bloqueó y a la final le tocó a la registraduría decir, mira, hagan ustedes nos dieron las credenciales en blanco, llenanlas ustedes y después nos pasan en la lista, porque la página web o el software
para acreditaciones no le funcionó y se bloqueó en la registraduría. Y No funcionó de martes a miércoles, no funcionó. Correcto. Jueves, viernes, sábado sí funcionó. Sí, Y te correcto. estoy hablando de acreditaciones que nosotros presentamos el día viernes, el día jueves, día viernes y el día sábado, que no fueron incluidos por Ingenia. Y tenemos muchísimos testigos que se quedaron con ganas de ir a los puntos de consulado a ser veedores de la democracia. Entonces, sí, no es solamente culpa de la Sí, registraduría. es una suma de errores, pero de ambas partes, de la registraduría y del operador Ingenial, que también no lo avasalló porque nosotros le preguntamos, dijo, nosotros nos encargamos de la capacitación, nosotros nos encargamos de la aplicación, pero el tema de los testigos es a nombre de los partidos. Eso fue lo que nos dijeron, porque le dijimos, es que necesitamos un testigo por cada mesa. Y Sí, dijo, pero esa no es responsabilidad nuestra. No, Nos dijeron Harry, eso. ahí sí permítame aclararte algo. Los partidos colectan los datos los partidos colectan los datos de los testigos, eso es correcto. Y esa llamado al público sí es por parte de los partidos. Pero la parte de presentar esos datos a la registraduría, que son unas claves, unos usuarios, unas contraseñas, eso también es responsabilidad de los partidos, pero Ingenia se las quedó todas y no las quiso compartir. Los partidos tenían que pasar necesariamente a través de Ingenia para presentar sus testigos. Entonces, no le podemos quitar peso o responsabilidad a ellos, porque realmente ellos crearon un cuello de botella, porque centralizaron esas credenciales. Estamos de acuerdo. Centralizaron esos passwords. Clara, ¿legalmente crees que se van a tomar los pasos necesarios a nivel colombiano para que podamos por lo menos llevar a los tribunales todas estas reclamaciones? Una cosa, Pablito, ¿por qué a quienes fuimos testigos de escrutinio no nos llegó una información alertándonos? Póngale cuidado a estas mesas que dan cero. Eso era un trabajo que tenían que hacerse, no sé si Ingenia o el partido o quién, pero el testigo necesita ese apoyo, porque son 12 horas de trabajo, póngale casi 10 horas de trabajo continuo, en donde tú estás oyendo, y de pronto se te convierte como en un run. Entonces tú tienes que tener ahí una información previa clave. Y resulta que a nosotros en ningún momento nos dijeron, estas son las mesas en cero, señor testigo de escrutinio, y tenga cuidado. Dadas las circunstancias que hay, y yo lo recomiendo para ahorita el escrutinio del exterior, debe haber en cada comisión una persona que esté tomando la fotografía directamente a la pantalla en el momento en que dictan los datos, sobre todo los datos que a nosotros nos interesan, para poder comparar después con el E24 y darnos cuenta en dónde aparecen los ceros, porque sí aparecen. Pablo, yo creo que es necesario explicar qué es E24. E24 viene a ser el E14 de la mesa. O sea, el E14 es lo que rellenan los jurados de mesa al momento de la elección y el E24 es lo que se rellena en el momento del escrutinio. Es lo que está haciendo referencia Clara. Bueno, de todas formas, los colombianos llevan toda la vida engañados por sus dirigentes, quienes hasta ahora han estado al servicio de los más ricos y poderosos del país, que es una élite que mediante la violencia ha conseguido quedarse con el territorio y con todo tipo de recursos de millones de personas. Pero esto no habría sido posible sin la complicidad de una parte de la sociedad que es cobarde y que es acomodada, que a cambio de un puesto o de un contrato no ha dudado en ser parte de esa máquina de muerte y empobrecimiento que ha sido el establecimiento colombiano. Por primera vez la sociedad colombiana parece ir por delante. Por eso hay que abrir bolsa por bolsa y hacer todo el recuento de votos. No basta solamente con cambiar al registrador. Detrás está todo ese entramado de software y de sociedades interpuestas de Thomas Gregg & Sons. Toda esa farsa de la contratación de nuevo software con Indra, del que somos y no somos dueños. Realmente, ¿cuál es el juego que hay detrás de todo esto? ¿Por qué nuestros dirigentes no están todos al unísono pidiendo un recuento de todos los votos, Clara? Yo
creo que es urgente que se haga el escrutinio mesa por mesa. Y ese escrutinio, por ejemplo, cuando yo estuve observando las elecciones que han ocurrido en países latinoamericanos donde han habido reclamaciones, por ejemplo, en el Perú, se hacían públicas, se hacían en directo, se hacían vía YouTube, y estaban los jueces y mostraban los formularios. Es decir, para nosotros es muy importante mostrar el E10, es decir, poder tener claridad con el E10, que es donde se subrayan las personas, los números de las cédulas. El E11, que es donde la persona firma y pone la huella. El E14, nos dicen claveros, perfecto, comparémoslo con delegados. Ah, bueno, y señores Ingenial, ¿por qué razón no nos facilitan las fotos de los testigos para poder comparar la fotografía que se tomó en la mesa el día de las elecciones con los datos existentes en la registraduría en la parte, en el E14 de delegados y en el E14 de claveros? Señores Ingenial, ¿dónde está esa información seleccionada para que quienes son testigos puedan verificar? Un recuento de mesa, nuevamente voto a voto, deja tranquilo a todo el mundo. Tengo entendido que tú has hecho abrir más de 20 bolsas. Sí, ¿el problema cuál es? Solamente los jueces de la comisión hacen el conteo cuando se salta el sistema, y el sistema se salta cuando el número de votos en urna es superior al número de sufragantes. Pero es que eso es un porcentaje bajito, porque en el fraude tienen muchísimo cuidado. Si son 213 votantes o electores, ellos nunca ponen 213 votos en urna, sino ponen menos, porque es que lo conocen. Y hay muchísimos C14 que fueron sistemáticamente adulterados por las personas que elaboraron esos formularios. Entonces, eso es un grave problema. ¿Encontraste muchos E14 de delegados diferentes a los claveros? Cantidades. Todo al mismo tiempo. Fueron muchísimos. Katy, son muchísimos. Eso es supremamente frecuente. A mí me gustaría preguntarle a Harvey cuáles serían las 5 medidas más importantes que tomarías ahora mismo para garantizar unas elecciones justas. Primera medida, elegir jurados, sobre todo en esta vez sacaron los de experiencia, que eran los profesores. Ellos tienen más experiencia, más experticia, sobre todo en el tema digamos, de la digitación de los E14. En primer lugar, o sea, esos jurados de votación fueron muy inexpertos, cometieron muchísimos errores. Ahí nace el error. Segundo lugar, que se permita que los testigos electorales haya un testigo por mesa, porque eso realmente la capacitación falló, no hay capacitación bien a los testigos, eso hay que mejorarlo. Tercero, los testigos, digamos los C14 que publica la página web, que le quiero aclarar a Clara, eso no es válido jurídicamente. No es válido jurídicamente. Usted puede aparecer en el 14.000 y en el clavero puede aparecer 100. Que lo válido, 100, lo que aparece en el E14 de los claveros, no el escrutinio, no el delegado. Pero eso es jurídicamente, eso es con la ley. Otra medida importante es que dejen que los escrutinios suban. Es decir, los escrutinios son hechos por jueces de la República. Aquí no nos debemos apresurar. Y otras cosas, por ejemplo, el reconteo me parece muy, muy exagerado, total, porque estoy de acuerdo con Petro. Esto es un golpe de Estado. Hacer el reconteo total de nuevo, eso es un golpe de Estado, es no aceptar unos hechos que ocurrieron un día, es decir, que ocurrieron el 13 de marzo. Volver a recontar, es decir, es desconocer la voluntad popular que se dio a los ciudadanos ese día. Entonces, yo no sé por qué quieren recuento. Eso es como un golpe de Estado para mí.
Sí, En cualquier caso, es no es que lo acatar unos expliqué. resultados que francamente han Correcto, demostrado y sigue demostrando que fueron fraudulentos en una buena proporción de mesas. Entonces, correcto. ¿por qué golpe de Los, Estado? no, es que cuando usted pide el recuento de un hecho, ¿sí? No está desconociendo los hechos. Es que están desconociendo una voluntad popular. Pedir Pero es que recuento es precisamente como lo que no decir, estamos de acuerdo es que esa haya sido la voluntad popular. pero es que Hay no 30.000 entendieron mesas donde no esto. hay un solo voto del pacto histórico. Yo Sí, no creo que esa pero haya es sido la que, voluntad popular de las personas que bueno, votaron esas 30.000 mesas. habían 30.000 mesas, habían, oído, habían. ¿Eso quién lo dijo? Los E14 que no son válidos, que aparecen publicados. Habían. Eso mañana, eso no es válido. Eso que está en la página web publicado es válido hasta cuando terminan los escrutinios. Después de que sigan los escrutinios, pues no tiene validez. ¿Qué es lo Harvey, pero ¿no validez? crees que no es Lo que válido es un porque también jurado. una presión social muy importante y que la sociedad Bueno, inmediatamente empezó a denunciar todas estas cosas, y los usted, medios de no, comunicación pero alternativos, todo el mundo hizo una presión muy fuerte precisamente para que esto se destapara, porque en elecciones anteriores la gente terminaba la campaña, terminaba el día de las elecciones y luego se iba a su casa a ver qué le quería decir la registraduría que había pasado. Esta vez la sociedad civil se le ha plantado y le ha demostrado a sus propios dirigentes que va por delante. correcto. Pero Es- es decir, mi tesis es que confía o no confiamos en los jueces de la República. ¿Dónde estamos? ¿Confiamos o no confiamos? ¿Quiénes están haciendo los escrutinios? Los jueces de la República, no la registraduría, es lo que quiero insistir. La registraduría no hace las elecciones, las hacen unos jurados de votación que son ciudadanos, que no son empleados de la registraduría. ¿Quién hace los escrutinios? Jueces de la República, investidos con autoridad judicial. Esos jueces de la República están haciendo una audiencia y ellos hablan por las actas. Y poner en tela de juicio lo que dicen los jueces de la República es acusarlos de fraudulentos. Yo creo que No, nadie ha puesto en tela de juicio lo que digan los jueces no, nadie Por de la responde. eso, República. entonces vamos a respetar eso. Esos son los escrutinios. Por No, pero supuesto, Harvey, pero la No, evidencia de todas las trampas, errores y temas realmente que apuntan al fraude electoral masivo y orquestado desde las más altas instancias del poder colombiano son un hecho, y no solamente un hecho aislado de estas elecciones, son un hecho histórico. Pablo, es que vengan, le voy a hacer una claridad porque hablo de golpe de Estado. Es como mismo decir, hagamos el recuento total, es como mismo decir, no, hagamos de nuevamente el plebiscito por la paz. Eso es lo mismo. Sí, Pues el plebiscito por sí. la paz fue otro fraude terrible. otro Por eso, fracaso. pero es volver a decir, hagámoslo de nuevo. Yo lo Es haría de lo mismo. nuevo, y eso no es un golpe de Claro. Estado, eso es un golpe de gracia de una sociedad que está No, es muy no mamada de que la respetar la roben. voluntad. Bueno, pero es no respetar la voluntad del pueblo que se manifestó de 8 de la mañana a las 4 de la tarde. Es que lo que no Eso es sabemos todo. es cuántas personas estaban a favor de la paz y cuántas no, porque eso fue un fraude, eso fue un Sí, fraude. correcto. Aquí Sí, entrevisté a no, Iván no Cepeda que sabemos. nos contó que en esa época había 8 millones de inconsistencias entre Pero no entre el censo y permitieron, la registraduría. 8 millones de inconsistencias. Y eso ha sido sí, durante las pero no últimas las, 4 no las elecciones. tramitaron. No las No las tramitaron. tramitaron, pero existían. Sí, Entonces, correcto. a posteriori nos vamos dando cuenta de las cosas históricas. Sí, No correcto. había redes sociales en la época de Pastrana y de Rojas Pinilla, pero en esta época sí. En el 2018 no había los mecanismos ni hubo la capacidad de reacción que estamos teniendo nosotros en estas elecciones. Eso es lo sí, histórico de estas elecciones, nuestra capacidad de respuesta como sociedad. Y estamos dejando por detrás a los partidos políticos, a la misma coalición, pacto histórico. Estamos yendo muy por delante como sociedad. Entonces, si nos estamos esperando a los hechos consumados de que vengan y nos digan ya el día martes, ya se puede hablar de fraude, ya no la han colado. Y esa presión ciudadana no se puede diluir. Ahí estoy totalmente con Clara. Tenemos que luchar no con una visión numérica, estadística y matemática. Tenemos que luchar con una visión histórica y de sociedad, porque no somos números, somos personas. Yo perdóname que sea tan vehemente contigo, Harvey, pero No, después de sí. estar tantos años en la lucha por los derechos humanos, me he convencido que detrás de cada uno de nosotros hay una gran historia. Pero la mayor parte de las historias son anónimas. Todos esos muertos que ha habido en las protestas sociales, todas esas personas que se han quedado inválidas, que han sido violadas, todos esos 8 millones de campesinos sin tierras,
todos esos excombatientes asesinados que firmaron la paz, todos esos líderes sociales que no hicieron otra cosa que defendernos a nosotros, no son un número. Por eso tenemos que ir a luchar todos como sociedad contra un engaño en el que se va a perpetuar un sistema de injusticia. Ok, de acuerdo. Hagamos ese recuento. A ver, ¿cuál es el afán? ¿Cuál es el afán de entregar esto en 8 o en 15 días? ¿Es una noticia? ¿Es como si fuera un reality? A ver quién gana. No, señor, está en juego la democracia, está en juego la estabilidad política, está en juego la economía del país, está en juego decirle no más a la corrupción. Queremos un país de gente honesta, donde la gente pueda vivir y trabajar en paz. Es decir, los jueces sí, ellos tienen toda la autoridad y son personas que conocen la ley y conocen la norma. Pero nosotros los testigos tenemos los ojos puestos en cada formulario. No tenemos por qué tenerle miedo a un escrutinio total. Yo creo que si volvieran a abrir todas las bolsas, y eso es una cosa muy personal que quiero decir, se iban a encontrar más de 2 millones de votos para el pacto histórico. Clara mencionó anteriormente que el juez dictaba, el digitador digitaba, pero lo que quedaba reflejado al final eran ceros para los partidos alternativos. Entonces ya va más allá de lo que está, de la voluntad o de la buena fe del juez, que es lo que siempre tenemos que respetar. Hay un fallo tecnológico que no estamos gritando. Aquí es importante que se haga una auditoría al software que está haciendo el 24. Sí. Es importantísimo. Ya lo decía Gandhi, si la autoridad es injusta, lo justo es rebelarse. Y no nos van a callar, estas son palabras mayores. Les agradezco muchísimo, de verdad, esa presencia a los tres. Creo que tenemos que seguir adelante. Aquí no hay nadie intentando darse codazos para estar en una tarima con ningún político. Aquí no hay nadie con un interés personal, ni político, ni económico. Estas son palabras mayores. Muchísimas gracias a todos y hasta siempre. Gracias.